Esta historia comienza con el señor Dursley en un día muy normal, siendo el dueño de una empresa de taladros conocida como Grunnings. Para ellos eran la familia más normal del mundo, y se sentían avergonzados de una parte de su familia, conocida como los Potter, por lo que decidieron no hablar de eso nunca más, especialmente de parte de la señora Dursley. Era una mañana de un martes, con un cielo lleno de nubes grises, prediciendo una fuerte lluvia en un futuro. El señor Dursley iba enfocado en su día, tanto que no se dio cuenta de la lechuza que pasó por la ventana esa mañana. Al salir de su casa vio a un gato en la esquina de su calle. Viendo un plano de la ciudad, se le hizo algo raro, así que al voltear nuevamente para confirmar lo que vio, se dio cuenta de que el gato ya no estaba viendo ningún plano. Mientras manejaba, notó que había gente con capa en la calle, lo cual para él no le parecía nada normal. Decidió ese día al llegar a su trabajo ponerse de espaldas a su ventana, lo cual hizo que se perdiera de muchas lechuzas que estaban pasando por ahí esa misma tarde. Al salir por un aperitivo a la panadería, escuchó a algunas personas con capa mencionando un suceso de los Potter y que había un hijo de ellos llamado Harry. No se tuvo que decir nada más para generar un profundo terror en sí mismo. Al llegar a su oficina tuvo el deseo de llamar a su esposa, la señora Petunia, pero recordó que a ella no le gusta para nada hablar de los Potter, y la coincidencia de que el hijo de ellos se llamara Harry era mínima. Ni siquiera recordaba cómo se llamaba ese niño, posiblemente era Harold o Julio. Al salir de trabajar, el señor Dursley chocó con un señor y antes de pedir disculpas, el otro señor con capa le dijo que no había ningún problema, que eran días de felicidad y festividad, porque quien usted sabe, se había ido. Después de escuchar eso, pasó un estado de felicidad por haberse chocado con el señor con capa. Al llegar a su hogar encontró al mismo gato negro en su jardín, pero no le tomó importancia. Se fue a su cuarto a ver al noticiero solamente para escuchar sobre las centenas de lechuzas que aparecieron en vez de gotas de lluvia en la tormenta que parecía estar por aparecer en esta mañana. También mencionaron que hubo muchos fuegos artificiales a lo largo del día. Al llegar su esposa y estar solos, decidió preguntar finalmente por su familia, lo cual no le agradó para nada a Petunia, siendo que se enojó diciéndole que ellos siempre fingían que ella no tenía hermana. A lo cual el señor Dursley explicó sobre su experiencia de esa mañana, lo cual relacionó con el tema de los Potter, a lo cual preguntó sobre el nombre de su sobrino y qué edad tendría. ¿Sería Harold? Petunia mencionó que ese niño se llamaba Harry, y todo le hizo sentido al señor Dursley. Como cereza de pastel, decidió mirar a través de su ventana, y se dio cuenta de que el gato seguía allí, vigilándolo. Después de un par de horas, un señor llegó al vecindario de manera muy silenciosa, miró hacia alrededor y encontró a un gato, al cual le dijo: «Debería haberlo sabido». Tomó de entre sus pertenencias un objeto parecido a un encendedor, o después conocido como desiluminador. Al utilizarlo absorbió la luz que contenían los postes de luz a su alrededor, por lo que muy fácilmente el gato pudo convertirse de gato a humano. Dumbledore, el señor que había llegado, saludó a la señora McGonagall, diciéndole que no estaba sorprendido. Inmediatamente ella comenzó a quejarse sobre la situación actual con las personas del mundo mágico que andaban de fiesta en fiesta, sin cuidado alguno de que los encontraran, siendo que su temor es que los muggles, las personas sin magia, se hayan dado cuenta de todo, porque aparte de todo estaban cuchicheando entre ellos sobre la situación. A lo cual McGonagall le pregunta a Dumbledore si realmente quién usted sabe se había ido, porque solamente confiaba en la palabra de él. A lo cual mencionó que debían comenzar a decirle por su nombre, Voldemort, aunque ella llevaba años intentando convencer a los demás a referirse a él por su nombre, aunque para ella no se le hacía tan sencillo, ya que todos sabían que Voldemort solamente le tenía miedo a Dumbledore, así como que Voldemort deseaba reclutar a Lily y a James, pero lo más probable es que no pudo debido a que estaban muy cerca de Dumbledore. Al final vuelven a tocar el tema de que no tienen idea de cómo murió Voldemort, así como que McGonagall solamente se quejó de los Dursley al escuchar que Dumbledore planeaba dejar a Harry con ellos. Para ella ellos eran demasiado normales y para nada una buena influencia para un héroe, una leyenda que escribirían en libros y que desde ese momento ya sería por siempre recordado. Por otro lado, Dumbledore tenía miedo de que Harry supiera todo sobre eso y se llenara de orgullo al crecer, por lo que prefería que viviera en un hogar donde creciera de manera más humilde. Unos momentos después una moto bajaba del cielo, mientras un hombre corpulento y barbudo tomaba un bulto envuelto en mantas con uno de sus brazos. La moto era de un joven Sirius Black, su piloto, Rubius Hagrid. Al momento de dejar a Harry en la puerta, Hagrid lo dejó sollozando, y momentos después, todos se fueron a sus respectivos festejos. Por Harry Potter,
el niño que brilló. Pasaron los años y los cuadros de la casa de los Dursley cambiaba cada cierto tiempo. Cuadros de un bebé, así como de este bebé que iba creciendo conforme los años, pero este no era Harry, sino su primo Dudley, el cual era abrazado por sus padres en esas imágenes. Esa mañana, 10 años después, Harry despertaba con un siempre amoroso ¡levántate ya! Después de decirle tía Petunia a Harry que le ayudara en la cocina esa mañana, en el pasillo notó que habían muchos regalos reunidos en esa ocasión, así como que uno de ellos parecía una bicicleta. Solo que a Dudley posiblemente no le gustase tanto porque, según palabras de Harry, a él no le gustaba nada que tuviera que ver con ejercicio, a menos de que fuera para hacerle daño a alguien. Solo que en el caso de Harry, él solía ser muy veloz. Durante su corta vida, Harry había estado utilizando solamente ropa vieja de Dudley, y en ocasiones de su tío Vernon Dursley, lo que hacía que su cicatriz fuera lo que más le agradaba de él, siendo que tía Petunia, cuando contestaba la duda acerca de su origen, ella solamente decía que había sucedido durante el accidente automovilístico que tuvieron sus padres en el cual fallecieron. Aunque su enunciado final siempre era ¡no más preguntas! Momentos después, tío Vernon llegó para decirle a Harry que debía de peinarse, lo cual tiene un trasfondo que veremos más tarde. Al contar los regalos fueron 36, más el de su otra tía, solo que al ser un niño muy berrinchudo y amenazando con llorar, le prometieron que comprarían 2 más. ¡El pasado fueron 37! Oh, sí, pero este año son más grandes. ¡No me importa el tamaño que tengan! No. Haremos una cosa. Cuando salgamos, te compraremos 2 regalos más. ¿Qué tal, terroncito? Para comenzar con su festejo, dejarían a Harry nuevamente con la vecina, con la señora Fig, solo que en esta ocasión se encontraba enferma, así que tendría que acompañar a los Dursley en el cumpleaños de Dudley. Así como Pierce Polkish estaría con ellos, el mejor amigo de Dudley. Al final, cuando encontraron una solución de qué hacer con Harry, decidieron llevarlo con una advertencia de que si algo raro sucedía, lo castigarían, aunque Harry nunca sabía por qué cosas raras llegaban a suceder. Por ejemplo, lo del cabello. Lo mandaban muy seguido a cortarse el cabello, pero siempre regresaba como si no hubiera ido, a lo cual un día tía Petunia tomó unas tijeras, lo rapó completamente, solo dejándole el fleco para ocultar la cicatriz, y al día siguiente Harry ya tenía cabello largo como si nada. En otra ocasión, tía Petunia estaba forzándolo a usar un saco viejo y repugnante para que Harry se lo pusiera, pero ese se encogió tanto que el tamaño fue como el de un guante. A lo cual sus tíos se hicieron mensos y dijeron que se había encogido por tantas veces de lavarlo. O en otra ocasión donde el grupo de Dudley lo perseguía en la escuela, y de un momento a otro ya estaba arriba de una chimenea. Durante el camino, tía Petunia comenzó a quejarse sobre los motoristas, a lo cual Harry muy inocentemente mencionó que esa misma mañana había estado soñando con una moto que volaba. Esto alarmó a los Dursley y le dijeron que eso era imposible, mientras le gritaban y mostraban su enojo sobre cosas fuera de lugar. Después de comer algunos helados y ver reptiles, encontraron una boa. Dudley, como siempre, intentó enfadarla, sin éxito. La serpiente volteó a ver a Harry y le guiñó. Harry, mirando alrededor y notando que nadie lo estaba viendo, le regresó el guiño. Con la mirada se comenzaron a comunicar, siendo que Harry no mostraba sorpresa de su capacidad para hablar con las serpientes. La boa dijo que esto era su pan de cada día. Después de eso, los Dursley aparecieron de regreso y empujaron a Harry. Él, al molestarse, el vidrio desapareció. Los Dursley cayeron para atrás y la boa salió tranquilamente diciendo: «¿Brasil? ¡Allá voy!». El encargado del zoológico solamente se quedó pasmado sin saber qué hacer. Ya yendo de regreso, Dudley comenzó a decir que la boa intentó aplastar sus piernas, así como Pierce mencionó que estuvo a punto de estrangularlo. Se quedaron callados por unos momentos y Pierce, totalmente sacado de onda, le dijo a Harry: «Oye, pero tú estabas hablando con la boa, ¿verdad?». No faltaban más palabras para enojar a sus tíos y que lo castigaran. Durante ya varios años, al intentar Harry recordar el choque, solamente podía ver una luz verde que se acercaba a él, así como un grito. Durante sus tiempos libres solía salir a la calle para distraerse de su familia, y por varios momentos le había sucedido que en la calle gente aleatoria los saludaba. Ellos usualmente vestían de capa, con colores llamativos. Días después, Dudley fue a Londres a comprar ropa junto con su mamá, la tía Petunia. Al llegar a casa comenzaron a preparar el uniforme nuevo de Harry, siendo ropa vieja de Dudley, siendo pintada en una olla en la cocina de gris, el cual olía horrible. Al reunirse en la sala, se escuchó que había llegado el cartero, a lo cual mandaron a Dudley a recoger las cartas, pero Harry fue el elegido en esta ocasión.
Después de estar reflexionando de todas estas escenas, me doy cuenta de que los Dursley realmente no es que lo odiaban a Harry, sino que tenían rencor. No lo maltrataban tanto como tal como las películas quieren hacerlo saber de que lo dejaban sin comer por días. Solamente no tenía privilegios como si lo tenía Dudley, que era el hijo. Realmente siento que no querían gastar en Harry, no se querían esforzar tanto, porque no era su hijo. Y al final de cuentas decidieron cuidarlo y darle un hogar, un cuarto, aunque no eran tan buenos para cuidarlo o defenderlo. Al mirar las cartas, Harry se dio cuenta de que había una a su nombre. Repentinamente sintió que su corazón vibraba como una banda elástica. Yo puedo relacionarlo a una cuerda de guitarra que sigue sonando incluso después de un ligero toque. Señor H. Potter, a la cena debajo de la escalera. Private Drive 4, Little Winning, Surrey. Al finalmente llegar a la sala, Dudley se dio cuenta de que Harry seguía con las cartas en manos. Harry abrió su carta y cuando estuvo a punto de desdoblarla, se la quitaron de las manos. Primero el señor Dursley pasó de negación, es decir, ¿cómo pudo existir alguien que estuviera interesado en enviarle una carta a Harry Potter? Para después pasar a la aceptación, para lo cual se lo mostró a tía Petunia y ambos decidieron sacar a los niños de la habitación. Anteriormente siempre que hablaban de Harry, ellos hacían como que él no estuviera allí o como que no entendiera qué es lo que estaba pasando. Y por primera vez decidió sacarlos para que no escucharan absolutamente nada. Estuvieron cuchicheando, viendo por debajo de la puerta y se dieron cuenta de que el tío Vernon estaba caminando de un lado a otro, completamente nervioso, y solamente dijo, no diremos nada. Más tarde, decidieron que Harry debía de mudarse al segundo dormitorio de Dudley, pensando que posiblemente alguien los estaba vigilando. Al día siguiente, durante la hora de la comida, fue en esta ocasión Dudley quien recibió el correo, a lo cual ahora la carta de Harry estaba dirigida a el dormitorio más pequeño de esa misma dirección. Las dudas del señor Dursley se convirtieron en realidad. Alguien los vigilaba y decidió tomar cartas en el asunto. Al día siguiente Harry bajó de su cuarto para poder llegar antes que nadie con el repartidor de cartas, pero al bajar las escaleras pisó algo que estaba fuera de lo normal. Después de encender las luces se dio cuenta de que era tío Vernon en un saco de dormir que estaba frente a la puerta, evitando así el plan de Harry. Ese día, en vez de ir a trabajar, se quedó en casa para tapar el buzón, a lo cual las cartas llegaron en esta ocasión a través de ventanas de la casa como en el baño y por debajo de otras puertas. Nuevamente el señor Dursley se quedó en su hogar y tapó todo lo que pudiera para evitar que llegaran más cartas. Ventajas de ser el dueño de la compañía: poder faltar sin tener que avisar. Las cuales ya no eran una ni dos cartas, sino dos en total las que llegaban de ahora en adelante, siendo que al día siguiente estaban dentro de algunos huevos que compraron al lechero y estaban llenos de cartas, siendo 24 cartas en esta ocasión. Al día siguiente, domingo finalmente, el señor Dursley sintió paz, porque ahora ya no habrían cartas. Para su sorpresa, más de 30 cartas salieron disparadas de la chimenea. En la película podemos ver las particulares manos de mantequilla de Harry, porque no pudo alcanzar ni siquiera una de todas las que salían y huir con una de ellas. El señor Dursley encerró a Harry y le dijo a todos que se irían en 5 minutos, así que debían de tomar todo lo que fuera necesario. Comenzó a manejar. Tía Petunia se sentía con miedo de preguntar a dónde iban, porque giraba por un lado y por el otro, incluso en sentido contrario, para intentar confundir a su vigilante. Parece ser que el tío Vernon era originario de Sinaloa, ahora que lo pienso. Hasta que llegaron a un hotel lúgubre fuera de la ciudad. Desayunando al día siguiente, la dueña del hotel llegó preguntando por un tal Potter, porque más de 100 cartas habían llegado a su nombre. Tía Petunia ya no quería seguir con el viaje y le dijo a su esposo que mejor regresaran a casa. No la escuchó y siguieron viajando, pasando por un bosque, un campo, un puente colgante, hasta llegar a una costa. Él los dejó encerrados en el carro mientras se daba una vuelta y después de un tiempo regresó con un bote rentado para ir a pasar la noche a una roca en medio del mar, a lo cual una tormenta comenzó a avecinarse, y eso no podría haber hecho más feliz al señor Dursley. Ya todos dormidos, Harry comenzó a contar los segundos para su cumpleaños, el cual no había tenido tantos buenos recuerdos anteriormente. Cuando finalmente llegó a 0, alguien llamó a la puerta. El señor Dursley bajó con una escopeta, y un hombre gigante con barba larga apareció, reconociendo a Harry al instante, mencionando que sus rasgos le recordaban a su padre, y los ojos específicamente a su madre. En la película no tiene tan buen ojo al principio, posiblemente por la falta de luz disponible en esa roca. Lo felicitó por su cumpleaños, algo que se le hizo bastante
fuera de lugar. Lo horneé y lo decoré con mis propias manos. ¡Feliz cumpleaños, Harry! ¡Gracias! No todos los días cumples 11 años, ¿o sí? ¿Eh? Le dio un regalo que sacó de un bolsillo y Harry, sin saber qué o por qué, se acercó tembloroso a verlo, pero no sin antes preguntar quién era su felicitador. Rubius Hagrid contestó. Hagrid preparó té y salchichas para Harry, quien, todavía cuerdo, antes de tomar una decisión dejándose llevar por el hambre y el antojo que tenía, él realmente sabía que no entendía nada. Hagrid intentó explicarle sobre Hogwarts, qué era, quién era su director, entre otras cosas más, lo cual más no pudo complicar las cosas. Lo que más le preocupó y llamó la atención a Hagrid fue que, de todas las personas mágicas del mundo, ¿cómo era que este muchacho en especial no sabía nada? A lo que Harry le dijo, oye, sé sumar y restar, intentando defenderse. Durante los siguientes minutos Hagrid mostró enojo sobre cómo es que él no sabía nada acerca de su familia, sus padres, ni del mundo mágico. Tanto en la cuenta regresiva del cumpleaños, como en esas explicaciones que simplemente se alargan más y más, vemos como J.K. Rowling realmente le gusta hacerla de emoción, y le gusta también confundir a nuestro protagonista. Durante la conversación el tío Vernon se intentó interponer varias veces, pero en todas las ocasiones no pudo vencer el temor que le hacía sentir al ver el gigante barbudo que tenía enfrente. Después de varias interrupciones, finalmente Hagrid le dijo a Harry quién era en verdad, un mago. Y Harry finalmente leyó la carta. Colegio Hogwarts de Magia. Director Albus Dumbledore. Orden de Merlín. Primera clase. Gran hechicero. Jefe de magos. Jefe supremo. Confederación Internacional de Magos. Querido señor Potter, tenemos el placer de informarle de que dispone de una plaza en el Colegio Hogwarts de Magia. Por favor, observe la lista del equipo y los libros necesarios. Las clases comienzan el 1 de septiembre. Esperamos su lechuza antes del 31 de julio. Muy cordialmente, Minerva McGonagall, directora adjunta. O rayos, tal vez debía haber hecho una voz de mujer ahí. Al terminar de leer, Hagrid sacó una lechuza del bolsillo. Le amarró una carta con la respuesta mencionando que ya había explicado a Harry lo básico. Se acercó a la puerta y dejó ir a la lechuza. Después de un par de discusiones, Hagrid le dice al señor Dursley que es el mogul más grande del mundo por no querer dejar a su sobrino ir a la escuela de magia. Lo más probable es que el señor Dursley se haya sentido grandemente alabado por tal logro. Mencionan que juraron sacarlo del mundo mágico para siempre, a lo cual Harry se dio cuenta al escuchar esas palabras de algo muy importante. Ellos sabían de qué estaba hablando Hagrid. Para él sus tíos eran personas de quien él debía de tener miedo y que debía hacer siempre lo que le decían. Eso es lo que le hizo creer que realmente era verdad todo lo que había dicho Hagrid hasta ahora. Tía Petunia tenía rencor de Lily, su hermana, porque sus padres se sentían orgullosos de ella. Siempre decían que era muy exitosa, mientras que tía Petunia solamente pensaba que ella era una bruja y nada más. Y como todos aquí sabemos, ellos no murieron en un accidente de carro, sino en un asesinato. Hagrid se mostró muy enojado al darse cuenta de que Harry no sabía nada de eso, y cuando Harry le preguntó quién los había asesinado, pasó de estar enojado a nervioso. Después de varios intentos logró decir el nombre de Voldemort, aún con mucho miedo. En su relato mencionó que muchas cosas malas habían sucedido en esos tiempos, y muchos magos por miedo se pasaban al bando de Voldemort, siendo un Halloween 10 años atrás, que después del asesinato dejó esa cicatriz en el niño presente, siendo ahora conocido como el niño que sobrevivió. Su fama principal porque, aparte de que no pudo morir a manos de Voldemort, fue gracias a él que no regresó. Al instante Harry recordó un sueño recurrente que tiene con una luz verde. Ahora le acompañaba una risa cruel, aguda y fría. Hagrid menciona que algunos creían que Voldemort se había ido a otro lado estando escondido, otros creían que murió, y otros más creían que simplemente estaba en algún lugar, solo que ya sin poderes mágicos. Después de escuchar toda esa historia, aún parecía imposible una cosa para Harry, y era el simple hecho de que Harry Potter no era especial, para nada. Su vida le había hecho sentir que él no tenía privilegios ni derechos como otros sí lo tienen, solo le esperaba la miseria y el sufrimiento, hasta ahora. ¿Cómo podría él haber vencido a alguien tan fuerte y tan legendario si ni siquiera podía vencer a su primo? En voz alta negó que eso pudiera ser realidad, pero Hagrid le hizo recordar los momentos únicos de cuando tenía sentimientos fuertes. El cabello que crecía porque sentía vergüenza de ir rapado, la ropa que se encogía porque no quería usarla, el vidrio que se desapareció por su enojo, el hecho de que voló hasta una chimenea por su temor.
Por última vez el señor Dursley se interpuso, diciendo que no dejaría que su sobrino estuviera en una escuela con un director chiflado, viejo y tonto. Hagrid, completamente enojado, sacó su paraguas y lo amenazó, diciéndole que nadie podía burlarse de Dumbledore frente a él sin sufrir consecuencias. Lanzó un hechizo a Dudley y de la nada le creció una cola de cerdo. De espaldas, Hagrid mencionó que pensaba convertirlo en un cerdo por completo, pero tal vez su magia no era lo suficientemente fuerte, o posiblemente su cuerpo grande ya lo imaginaba medio cerdito. En fin, le pidió a Harry que no mencionara nada sobre su uso de magia, porque él había sido expulsado en su tercer año, y apenas pudo lograr quedarse como guardabosques, así como que le rompieron su varita en dos. Al preguntar la razón de eso, Hagrid simplemente decidió evadir el tema. Pero qué buena introducción, sí, porque siento que el prólogo todavía vamos a comenzarlo todavía. Puedo entender por qué Rowling tardó 4 capítulos en hablar de la magia por primera vez. Como mencioné antes, parece ser que le gusta cocinar sus ideas a fuego lento. Y aquí vemos una explosión de sorpresas, porque las líneas que parecían ser pequeñeces, al final conectó todo en un par de párrafos. Tengo que darle mis aplausos por este logro. Realmente creo que tuvo que hacer muchas anotaciones por este pequeño desarrollo, el cual realmente pude sentir yo las dudas y me recuerdan un poco a Death Note, porque aun con cosas pequeñas, pueden hacer grandes en los giros de trama. Harry, siendo nuestro protagonista, no sabe nada de nada. Es el ser más débil, sin iniciativa, que sí llega a tener varias ideas hasta ahora, pero debido a su familia no ha podido explotar mucho sus talentos. De algo estoy seguro, y es que en futuros videos veremos un gran desarrollo de nuestro protagonista, así como de muchos personajes más. También quiero enviarle, antes de terminar, saludos a Rihanna del salón IV-8. Y ya se la saben, pueden darle like, comentar qué es lo que más les llamó la atención de esta introducción, compartir, suscribirse y nos veremos en la próxima. Soy Estefan Estelar y seguiré subiendo videos, claro, cuando tenga tiempo.